Hola, hoy día vamos a revisar un contenido bien introductorio del curso, pero no por eso poco útil. Hoy vamos a revisar los tipos de referencias que tenemos y que podemos usar en Excel. Estas referencias lo que hacen es mover las celdas a las cuales estamos haciendo referencia dependiendo de cómo copiamos y pegamos las fórmulas que hemos realizado. Existen referencias que son relativas, referencias mixtas y referencias absolutas. Los invito, les traje un ejemplo de cada una de estas referencias para que podamos interiorizarnos y puedan ver cómo funcionan estas distintas referencias para que las puedan utilizar en todas las funciones que ustedes aprendan durante el curso. Por favor, los invito. El ejemplo más sencillo que podemos ver es la referencia en donde yo escribo, por ejemplo, en un caso donde tengo el precio y la cantidad y quiero obtener los ingresos, en donde necesito calcular los ingresos, que debería ser la multiplicación entre el precio y la cantidad, ¿sí? Tengo esa función simple que es una multiplicación y después copio y pego hacia abajo todas esas funciones. Al momento de copiar y pegar, la referencia que yo estoy utilizando, que es relativa, lo que hace es modificar la celda de B2 por C2, pasa a ser B3 por C3 hasta B8 por C8. Cabe destacar que al momento de copiar y pegar la función hacia abajo, las referencias que se mueven en este caso son las filas, las cuales están denotadas por medio de números en Microsoft Excel. Es decir, esta celda se compone de la columna B y la fila 2, y va a ser la fila 2 en este caso la que se va a mover hacia abajo cuando copie y pegue la función realizada. Esto es el movimiento de las filas con referencias relativas. Ahora bien, el movimiento de las columnas la podemos ver por medio de este ejemplo, en donde necesito calcular el ingreso mensual teniendo la cantidad y el precio, por lo que la función es la misma que la anterior, cantidad por precio, perdón, y tengo esta primera fórmula y luego copio y pego toda esta función para todos los meses y así me entrega el resultado mensual de cada ingreso. En este caso en particular, al mover o al copiar y pegar las funciones hacia la derecha, es que las columnas que se denotan por letras son las que se movieron. Es decir, de B2 por B3 pasó a C2 por C3 y así se movió hasta M2 por M3. Entonces, lo que podemos concluir de acá es que cuando muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, son las columnas denotadas por las letras en Excel las que se mueven de forma relativa en base a sus referencias, ¿sí? Estas dos son las referencias relativas. Ahora bien, les traje un ejemplo para ver referencias mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Es que de la multiplicación o del uso de algún argumento de una función hay un valor, hay una celda que es fija y hay otra celda que tiene que cambiar o tiene que variar. En este caso en particular tenemos el mismo ejemplo anterior en donde debemos calcular el ingreso, pero ahora en dólares. Asumimos que el dólar tiene el valor de 550, por lo que tenemos que calcular los ingresos, que son la columna de 2, y lo dividimos por el dólar, ¿sí? De esa forma podemos obtener el ingreso mostrado en dólares. Si yo arrastro y muevo esta función, se va a mover
tanto el D2 como el H2. Pero en este caso en particular no necesito que se mueva el H1, ¿sí? Entonces aprieto F4. Fijo esta celda y le incorporo el signo peso, ¿sí? Tanto en la fila como en la columna. ¿Para qué? Para que no se mueva ni la fila ni la columna de la celda H1. ¿Sí? Aprieto Enter y luego copio y pego esa función para los demás casos que tenemos acá. Y ahí lo que nos demuestra es que hemos calculado el ingreso en dólares con un mismo valor del dólar, el cual es fijo, que viene dado por 550. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por medio de una sola función, podemos calcular todos los usos, realizar todos los cálculos para todos los ejemplos que nosotros nos puedan mostrar. En este otro caso tenemos un ejemplo muy similar, pero mostrado en columnas, por lo que para calcular el ingreso mensual en UF tengo que tomar el ingreso mensual y dividirlo en el valor de la UF, que está acá, que es de 23.500. Estamos asumiendo que ese valor es fijo y que es 23.500, perdón. Aquí lo que tengo que hacer es fijar ese valor tanto en filas como en columnas, tanto en columnas como en fila, y luego hacer el mismo cálculo para todos los otros casos. De esa forma, lo que varía es el ingreso mensual, pero el valor de la UF no varía. De esta forma podemos ver que existen distintas formas y distintas referencias que podemos utilizar en Excel para las funciones, para cualquier tipo de funciones que vamos a ver más adelante en el curso. Es fundamental que esto se entienda al inicio del curso, porque de esa forma podemos aplicar estos conceptos para todas las funciones que podamos ver a través del tiempo en el curso. En resumen, existen referencias relativas, que son referencias libres y que se mueven dependiendo de dónde yo copio y pego la función que estoy tomando, que estoy calculando. Hay referencias mixtas en donde solo fijo o la columna o la fila, y hay referencias absolutas en donde yo fijo la columna y la fila. Les voy a dejar un pequeño desafío sobre este tema y hasta pronto.